La región de Kursk, teatro crítico de la guerra, se encuentra en llamas por el conflicto, testimonio del coste de las decisiones estratégicas. Kiev, en una encrucijada, se enfrenta a la desalentadora decisión de retirarse de esta asediada zona de Ucrania. Con unos 60.000 soldados rusos concentrados, la región se ha convertido en el centro de una ofensiva a gran escala dirigida contra Ucrania. Es mucho lo que está en juego, y una retirada podría tener graves repercusiones. A lo largo de las últimas semanas, el frente de Kursk ha sido escenario de violentos enfrentamientos, con feroces asaltos por ambas partes. Particularmente feroces fueron los esfuerzos de las Fuerzas Armadas Ucranianas, o AFU, en su avance hacia la aldea de Bolcho-Soldatsk, al noreste del Arco. Esta ofensiva, que forma parte de la campaña que Ucrania lleva a cabo desde agosto de 2024, pone de relieve las maniobras estratégicas de Kiev. Sacando lecciones de experiencias pasadas, las AFU han reunido una fuerza formidable equipada con numerosos vehículos blindados. Sin embargo, otras secciones del frente carecen de los efectivos necesarios para asegurar estos avances, lo que ha provocado la pérdida de posiciones defensivas como Pokrovsk, anteriormente en manos de las Fuerzas Armadas rusas. Es probable que esta difícil experiencia haya influido en Kiev a la hora de considerar ofensivas limitadas, sopesando los beneficios militares frente a los riesgos. La pregunta persiste: ¿ha valido la pena la táctica de Kursk? Aunque los primeros indicios parecían prometedores, la situación sigue siendo inestable, e incluso los avances más modestos parecen difíciles de alcanzar. La presencia de artillería ucraniana cerca de una central nuclear introduce complejidad, aumentando la preocupación sobre el control de este territorio crucial. El presidente Volodymyr Zelensky se enfrenta a una decisión crucial, ya que considera que la presencia de tropas ucranianas cerca de Kursk es una base estratégica. Sin embargo, para Zelensky, conservar unas cuantas aldeas ha trascendido los objetivos militares, convirtiéndose en una fijación personal. Las motivaciones psicológicas detrás de estas acciones intrigan a analistas y psicólogos por igual. Kiev ha desplegado una unidad mecanizada, principalmente de la Brigada de Élite 82 Luftsturm, una fuerza formidable se mire por donde se mire. Los informes iniciales indicaban la participación de hasta 6 brigadas, pero el número real era notablemente inferior. El 5 de enero, este grupo avanzó hacia Verdín, de camino a Bolsheu, plenamente consciente de los preparativos rusos para una ofensiva en la zona. Las Fuerzas Armadas Rusas, o RFAF, se anticiparon a este movimiento, fortificando sus posiciones en consecuencia. Tras los infructuosos esfuerzos de defensa de la frontera en agosto, Rusia parece estar más preparada para los avances de las AFU. A pesar de la preparación de las RFAF, las AFU mostraron una gran capacidad de guerra electrónica. Sin embargo, la guerra electrónica por sí sola no puede contrarrestar todas las tácticas rusas. Los drones FPV ucranianos, equipados con mandos convencionales de fibra óptica, misiles antitanque y helicópteros, demostraron su eficacia a la hora de repeler los asaltos aéreos y eliminar un número significativo de vehículos de las AFU. Los enfrentamientos en Verdín y la cercana Novosotnitsky pusieron de relieve los retos a los que se enfrentaban las tropas ucranianas, que se vieron rodeadas y desbordadas. Los soldados rusos compartieron vídeos en los que aparecían combatientes ucranianos caídos en los asentamientos, lo que subraya el alto coste de este conflicto. Las estadísticas rusas afirman la destrucción de más de 20 vehículos blindados de las AFU, cifra ampliamente confirmada por evaluaciones independientes. Estos vehículos, incluidos tanques, vehículos blindados de transporte de tropas y otros medios de transporte, fueron diezmados en los combates en curso. El intento de las AFU de montar una ofensiva con una fuerza relativamente pequeña plantea interrogantes sobre la planificación estratégica que hay detrás de un movimiento tan arriesgado. La respuesta está en las operaciones de las RFAF, que han contrarrestado eficazmente los avances ucranianos. Las Fuerzas Armadas rusas han lanzado contraataques desde 2 direcciones, uno de los cuales se produjo en el extremo noroeste del Arco, cerca de Malaya Lognia. Esta zona ya había sido testigo de intensos combates durante la ofensiva estival de las AFU, que provocaron el abandono del pueblo. Ahora las tropas rusas han reafirmado su presencia en esta zona, acercándose desde el noroeste.
Ucrania se encuentra en una posición precaria en localidades como Tors y Vika Novosilka, en el sur de Donetsk, donde el ejército ruso informa de que controla la aldea de Neskuchne. Al mismo tiempo, los ataques al norte de Vika Novosilka, en dirección a Pokrovsk, indican que las tropas rusas se están acercando a la carretera T-406, estratégicamente vital. Actualmente, las unidades de infantería rusas controlan las aldeas de Kotline y Odasne en Toretsk, y las RFAF mantienen casi toda la ciudad, dejando solo unas pocas casas en manos ucranianas. Simultáneamente, las tropas rusas avanzan hacia el oeste, capturando las primeras casas en Novospassky, y continúan sus operaciones en la región de Kursk. Fuentes prorrusas afirman que las RFAF han recuperado el control de los campos al sur de Verdín, asegurando la aldea de Kositsa. Desde Malaya Lognaa, las fuerzas rusas han atravesado bosques, acercándose a un pueblo de importancia estratégica. Al otro lado de la línea del frente, el ejército ruso informa de progresos constantes. En las últimas 24 horas, la intensidad de las operaciones hacia Welika Novosilka ha aumentado, con informes que indican que la aldea de Neskuchne ha caído en manos de las tropas rusas. La reconquista de Neskuchne representa un retroceso significativo de los avances ucranianos desde la contraofensiva del año pasado en este territorio. Welika Novosilka parece ser el próximo objetivo, y su caída parece inminente. Ucrania está desmantelando activamente las redes que facilitan el cruce ilegal de fronteras para hacer frente a la escasez de personal militar. La Policía Nacional anunció el 11 de enero que había identificado a casi 50 hombres ucranianos en edad de reclutamiento implicados en estas redes. El anuncio se produjo tras una operación a gran escala llevada a cabo el 10 de enero, en la que se realizaron 600 registros en todo el país, contra personas que ayudaban a los hombres a eludir el servicio militar. Desde que comenzó el conflicto con Rusia en 2022, los hombres ucranianos de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir del país. La policía ha acusado a 60 personas implicadas en estas redes, entre ellas las que facilitan el cruce ilegal de fronteras lejos de los puestos de control, falsifican documentos médicos e introducen información falsa en bases de datos electrónicas. Entre los acusados hay funcionarios del gobierno, directores de hospitales, responsables de contratación y miembros de comisiones médicas. Según las autoridades, los particulares pagaban entre $5,000 y $22,000 para ayudar a los hombres a eludir el servicio militar. Los sospechosos se enfrentan a posibles penas de prisión de hasta 9 años, confiscación de bienes y prohibición de ocupar determinados cargos públicos. La policía subraya que esta operación se encuentra aún en sus primeras fases y que todavía quedan por identificar otros sospechosos. El ministro del Interior, Ihor Kienko, reconoció en junio del año pasado que numerosos hombres intentan cruzar ilegalmente la frontera. Sin embargo, las autoridades ucranianas aún no han dado a conocer cifras exactas. Según fuentes rumanas, desde que comenzó la operación militar rusa, aproximadamente 11,000 hombres ucranianos habían cruzado ilegalmente a Rumanía hasta mayo de 2024. En julio de 2023, el número de entradas ilegales en Moldavia había alcanzado hasta 23,500. Estos cruces ilegales de fronteras agravan la escasez de personal en las Fuerzas Armadas ucranianas, lo que complica sus esfuerzos para contrarrestar los avances rusos en la región de Donetsk. Esta escasez afecta a las 6 brigadas de infantería motorizada integradas en las Fuerzas Armadas rusas, un factor clave en el conflicto actual. La guerra contra Ucrania se desencadenó por las tensiones en la región de Donbass. Al comienzo del conflicto, las Fuerzas Armadas locales controlaban aproximadamente un tercio del Donbass, incluidas sus 2 principales ciudades, mientras que el ejército ucraniano mantenía el resto de los territorios. Tras el estallido de la guerra a gran escala, el principal objetivo militar de Rusia era la conquista total del Donbass. Sin embargo, esto resultó ser más difícil de lo previsto. Aunque las Fuerzas Armadas rusas registraron importantes avances al principio, el avance se ralentizó, convirtiéndose en un conflicto prolongado. El Donbass se convirtió en una zona fuertemente fortificada, reforzada por las intensas fortificaciones del ejército ucraniano. En las primeras fases de la guerra,
las tropas rusas realizaron sorprendentes avances, poniendo a los defensores ucranianos en una difícil situación. Sin embargo, a medida que las fuerzas rusas ampliaron su alcance y Ucrania llevó a cabo amplias movilizaciones con la creciente ayuda militar occidental, la dinámica de la guerra cambió considerablemente. En 2022, Ucrania tenía aproximadamente 60.000 soldados destacados en el Donbass. Un año después, este número había crecido significativamente, con tropas concentradas en torno a zonas estratégicas como Artemivsk. A medida que la guerra persistía, ambos bandos movilizaban más personal, intensificando la brutalidad del conflicto. Cuanto más se prolonga la guerra entre Rusia y Ucrania, más tropas se movilizan en ambos bandos, lo que provoca batallas cada vez más brutales. Aunque la movilización de las Fuerzas Armadas ucranianas está bien documentada, Rusia también ha emprendido importantes medidas más allá de la movilización parcial, entre ellas el reclutamiento de prisioneros voluntarios y mercenarios. Una decisión estratégica crucial fue la integración formal de las Fuerzas Armadas locales del Donbass en las Fuerzas Armadas rusas regulares. Las fuerzas originales de Donbass se organizaron en dos cuerpos principales, el primer cuerpo de Donetsk y el segundo de Luhansk. Tras la movilización, estas unidades se subordinaron al 8º Cuerpo de Ejército del Distrito Militar Sur de Rusia. Posteriormente, Rusia reorganizó aún más las fuerzas del Donbass, elevando el primer cuerpo de Donetsk a 51º Cuerpo de Ejército del Ejército ruso, mientras que el segundo cuerpo de Luhansk pasó a ser el 3º Cuerpo de Ejército. Con ello se pretendía integrar aún más a las fuerzas del Donbass en la estructura militar rusa. A pesar de sus orígenes similares, estos dos cuerpos de ejército difieren significativamente en su eficacia en combate y su preparación operativa. El tercer cuerpo de ejército, compuesto principalmente por fuerzas de Luhansk, mostró una menor preparación operativa, especialmente después de que Luhansk cayera casi por completo bajo control ruso. Su participación en las operaciones de apoyo a Donetsk fue limitada, con la excepción de la 4ª Brigada de Infantería Motorizada, que participó en intensos combates en Artemivsk, también conocida como Bakhmut. La mayor parte del cuerpo permaneció inactivo en las zonas occidentales de Lysychansk. Esta persistente reticencia no solo afectó a la moral, sino que también minó el poder de combate, ya que las fuerzas de Luhansk eran inicialmente más débiles que sus aliadas de Donetsk. La falta de mayor desarrollo acabó provocando reveses, especialmente evidentes durante los enfrentamientos con las fuerzas ucranianas en Siversk, donde el tercer cuerpo de ejército se enfrentó a desventajas significativas. En 2024 estalló un escándalo por la falsificación de informes sobre logros militares, que acabó con la responsabilidad de varios oficiales superiores, entre ellos el comandante del Grupo de Ejército Sur, el comandante del cuerpo y un jefe de brigada. En contraste con las vacilaciones y contratiempos del tercer cuerpo de ejército, el 51º Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Armadas de Donetsk demostró un impresionante poder de combate. Formado por 6 brigadas de infantería motorizada, cada una de ellas ha demostrado una notable fortaleza en combate. La primera brigada de infantería motorizada, en particular, surgió como una formación de combate central, liderando las operaciones hacia Divkil. Tras capturar la ciudad, siguieron luchando en la batalla de 7 aldeas occidentales y en la región de Cheretín. Más tarde fueron cruciales en el refuerzo de la región de Sershinsk, ocupando con éxito grandes porciones de instalaciones defensivas atrincheradas. La 5ª Brigada de Infantería Motorizada permaneció activa en la región de Mainka, especialmente durante las ofensivas sobre Krasnohorivka y Kajove, demostrando un extraordinario poder de combate. La 116ª Brigada de Infantería Motorizada colaboró estrechamente con la 5ª Brigada, logrando importantes éxitos durante estas batallas. Mientras tanto, la nueva Brigada de Infantería Motorizada, que anteriormente operaba a lo largo de la autopista M30 al oeste de Donetsk, consiguió romper las líneas de defensa fortificadas de las Fuerzas Armadas ucranianas con su propia destreza en combate. Tras trasladarse a la región de la ciudad de Nueva York, libraron encarnizados combates contra tropas ucranianas, numéricamente superiores, consiguiendo finalmente la victoria. La 114ª Brigada de Infantería Motorizada, conocida por encabezar los ataques,
ha demostrado constantemente una fuerza excepcional en las operaciones, desde los combates en Slagenberg, cerca de Avdiivka, hasta los asaltos a los centros de las ciudades y las batallas en 7 pueblos, pasando por los avances a lo largo del río Volia. Su captura de Ukrainka, Jenik y Kurashivka es testimonio de sus capacidades. La brigada continuó sus ofensivas a lo largo de la costa norte, logrando éxitos continuos. La 136 Brigada de Infantería Motorizada desempeñó un papel a largo plazo en la defensa de la línea Detskinsk, realizando avances cruciales en zonas fuertemente fortificadas y contribuyendo significativamente a los éxitos de las operaciones del 51º Cuerpo de Ejército. Estas 6 brigadas, con su potencia e impresionante historial en el campo de batalla, forman la columna vertebral del 51º Cuerpo de Ejército. Esta fuerza de combate no se debe únicamente a la firme voluntad de las tropas de expulsar a las fuerzas ucranianas de sus territorios, una voluntad forjada por los incesantes bombardeos de la artillería ucraniana, sino también a su notable capacidad de adaptación y aprendizaje en la guerra. Las brigadas han demostrado una impresionante capacidad para incorporar nuevas tácticas con mayor rapidez que la mayoría de las unidades rusas regulares. En particular, su empleo de tácticas de pequeña amenaza es excepcional y en algunos casos supera la pericia del ejército ucraniano. Más allá de la tecnología de amenazas, estas unidades emplean tácticas que implican tropas de choque más pequeñas, perfeccionadas a través de una amplia experiencia de combate y un continuo perfeccionamiento. Un número considerable de veteranos experimentados hacen gala de estas tácticas. Sin embargo, la estrategia de pequeñas tropas de choque no es aislada, sino que forma parte de un sistema global que integra la potencia de fuego rusa y la tecnología de drones. Esta estrategia permite a las brigadas avanzar con artillería pesada y apoyo aéreo si es necesario, utilizando vehículos blindados para los avances y cambiando a tácticas de tropas de choque en entornos urbanos. Para el ejército ucraniano, esta combinación supone un reto importante. La única posibilidad de frenar su avance consiste en proporcionar refuerzos masivos de tropas, lo que no hace sino retrasar lo inevitable. En las zonas donde se despliegan estas brigadas, el avance suele ser lento, aunque casi siempre se traduce en la captura exitosa de ciudades y territorios. A medida que las líneas de frente de las Fuerzas Armadas ucranianas se van abriendo paso, la calidad de las posiciones defensivas subsiguientes disminuye, dejando vulnerables a las tropas restantes. En consecuencia, es probable que Ucrania se enfrente este año a una pérdida acelerada de territorio. Esta incesante presión sobre las defensas ucranianas plantea una pregunta que invita a la reflexión. ¿Cómo se adaptará Kiev a estos retos? ¿Y qué estrategias empleará para mantener su soberanía y resistencia frente a una oposición tan formidable? Mientras reflexionamos sobre ello, le animamos a que nos dé un me gusta y se suscriba para recibir más análisis en profundidad y actualizaciones sobre este conflicto en constante evolución. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y comprensión. Los sospechosos se enfrentan a posibles penas de prisión de hasta 9 años, confiscación de bienes y prohibición de ocupar determinados cargos públicos. La policía subraya que la operación se encuentra aún en su fase inicial y que todavía quedan por identificar otros sospechosos. El ministro del Interior, Ihor Kienko, reconoció en junio del año pasado que numerosos hombres intentan cruzar ilegalmente la frontera. Sin embargo, las autoridades ucranianas aún no han dado a conocer cifras exactas. Según fuentes rumanas, desde que comenzó la operación militar rusa, aproximadamente 11.000 hombres ucranianos habían cruzado ilegalmente a Rumanía hasta mayo de 2024. En julio de 2023, el número de entradas ilegales en Moldavia había alcanzado la cifra de 23.500. Estos cruces ilegales de fronteras agravan la escasez de personal en las Fuerzas Armadas ucranianas, lo que complica sus esfuerzos para contrarrestar los avances rusos en la región de Donetsk. Esta escasez afecta a las 6 brigadas de infantería motorizada integradas en las Fuerzas Armadas rusas, un factor clave en el conflicto actual. La guerra contra Ucrania se desencadenó por las tensiones en la región de Donbass. Al comienzo del conflicto, las Fuerzas Armadas locales controlaban aproximadamente un tercio del Donbass, incluidas sus 2 principales ciudades, mientras que el ejército ucraniano
mantenía el resto de los territorios. Tras el estallido de la guerra a gran escala, el principal objetivo militar de Rusia era la conquista total del Donbass. Sin embargo, esto resultó ser más difícil de lo previsto. Aunque las Fuerzas Armadas rusas registraron importantes avances al principio, el avance se ralentizó, convirtiéndose en un conflicto prolongado. El Donbass se convirtió en una zona fuertemente fortificada, reforzada por las intensas fortificaciones del ejército ucraniano. En las primeras fases de la guerra, las tropas rusas realizaron sorprendentes avances, poniendo a los defensores ucranianos en una difícil situación. Sin embargo, a medida que las fuerzas rusas ampliaron su alcance y Ucrania llevó a cabo amplias movilizaciones con la creciente ayuda militar occidental, la dinámica de la guerra cambió considerablemente. En 2022, Ucrania tenía aproximadamente 60.000 soldados destacados en el Donbass. Un año después, este número había crecido significativamente, con tropas concentradas en torno a zonas estratégicas como Artemivsk. A medida que la guerra persistía, ambos bandos movilizaban más personal, intensificando la brutalidad del conflicto. Cuanto más se prolonga la guerra entre Rusia y Ucrania, más tropas se movilizan en ambos bandos, lo que da lugar a batallas cada vez más brutales. Aunque la movilización de las Fuerzas Armadas ucranianas está bien documentada, Rusia también ha emprendido importantes medidas más allá de la movilización parcial, entre ellas el reclutamiento de prisioneros voluntarios y mercenarios. Una decisión estratégica crucial fue la integración formal de las Fuerzas Armadas locales del Donbass en las Fuerzas Armadas rusas regulares. Las fuerzas originales de Donbass se organizaron en dos cuerpos principales, el primer cuerpo de Donetsk y el segundo de Luhansk. Tras la movilización, estas unidades se subordinaron al 8º Cuerpo de Ejército del Distrito Militar Sur de Rusia. Posteriormente, Rusia reorganizó aún más las fuerzas del Donbass, elevando el primer cuerpo de Donetsk a 51º Cuerpo de Ejército del Ejército ruso, mientras que el segundo cuerpo de Luhansk pasó a ser el 3º Cuerpo de Ejército. Con ello se pretendía integrar aún más a las fuerzas del Donbass en la estructura militar rusa. A pesar de sus orígenes similares, estos dos cuerpos de ejército difieren significativamente en su eficacia en combate y su preparación operativa. El tercer cuerpo de ejército, compuesto principalmente por fuerzas de Luhansk, mostró una menor preparación operativa, sobre todo después de que Luhansk cayera casi por completo bajo control ruso. Su participación en las operaciones de apoyo a Donetsk fue limitada, con la excepción de la 4ª Brigada de Infantería Motorizada, que participó en intensos combates en Artemivsk, también conocida como Bakhmut. La mayor parte del cuerpo permaneció inactivo en las zonas occidentales de Lysychansk. Esta persistente reticencia no solo afectó a la moral, sino que también minó el poder de combate, ya que las fuerzas de Luhansk eran inicialmente más débiles que sus aliadas de Donetsk. La falta de mayor desarrollo acabó provocando reveses, especialmente evidentes durante los enfrentamientos con las fuerzas ucranianas en Siversk, donde el 0 Cuerpo de Ejército se enfrentó a desventajas significativas. En 2024 estalló un escándalo por la falsificación de informes sobre logros militares, que acabó con la responsabilidad de varios oficiales superiores, entre ellos el comandante del Grupo de Ejército Sur, el comandante del cuerpo y un jefe de brigada. En contraste con las vacilaciones y reveses del 3º Cuerpo de Ejército, el 51 Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Armadas de Donetsk demostró un impresionante poder de combate. Formado por 6 brigadas de infantería motorizada, cada una de ellas ha demostrado una notable fortaleza en combate. La primera brigada de infantería motorizada, en particular, surgió como una formación de combate central, liderando las operaciones hacia Divkil. Tras capturar la ciudad, siguieron luchando en la batalla de 7 aldeas occidentales y en la región de Cheretin. Más tarde fueron cruciales en el refuerzo de la región de Sershinsk, ocupando con éxito grandes porciones de instalaciones defensivas atrincheradas. La 5ª Brigada de Infantería Motorizada permaneció activa en la región de Mainka, especialmente durante las ofensivas sobre Krasnorivka y Kajove, demostrando un extraordinario poder de combate. La 110ª Brigada de Infantería Motorizada colaboró estrechamente con la 5ª Brigada, logrando importantes éxitos durante estas batallas. Mientras tanto,
La nueva brigada de infantería motorizada, que anteriormente había operado a lo largo de la autopista M30 al oeste de Donetsk, demostró su destreza en combate rompiendo líneas de defensa fortificadas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Tras trasladarse a la región de la ciudad de Nueva York, libraron encarnizados combates contra tropas ucranianas numéricamente superiores, consiguiendo finalmente la victoria. La 192ª Brigada de Infantería Motorizada, famosa por liderar ataques, demostró constantemente una fuerza excepcional en las operaciones. Desde los combates en Slagenberg, cerca de Avdiivka, hasta los asaltos a centros urbanos y las batallas en 7 pueblos, avanzaron a lo largo del río Volia. La toma de Ukrainka, Genik y Kurashivka es una prueba de su capacidad. La brigada continuó sus ofensivas a lo largo de la costa norte, logrando éxitos continuos. La 136ª Brigada de Infantería Motorizada desempeñó un papel a largo plazo en la defensa de la línea de Nueva York-Shinsk, realizando avances cruciales en zonas fuertemente fortificadas y contribuyendo significativamente a los éxitos de las operaciones del 51º Cuerpo de Ejército. Estas 6 brigadas, con su potencia e impresionante historial en el campo de batalla, forman la columna vertebral del 51º Cuerpo de Ejército. Esta fuerza de combate no se debe únicamente a la firme voluntad de las tropas de expulsar a las fuerzas ucranianas de sus territorios, una voluntad forjada por los incesantes bombardeos de la artillería ucraniana, sino también a su notable capacidad de adaptación y aprendizaje en la guerra. Las brigadas han demostrado una impresionante capacidad para incorporar nuevas tácticas con mayor rapidez que la mayoría de las unidades rusas regulares. En particular, su empleo de tácticas de pequeña amenaza es excepcional y en algunos casos supera la pericia del ejército ucraniano. Más allá de la tecnología de amenazas, estas unidades emplean tácticas que implican tropas de choque más pequeñas, perfeccionadas a través de una amplia experiencia de combate y un continuo perfeccionamiento. Un número considerable de veteranos experimentados hacen gala de estas tácticas. Sin embargo, la estrategia de pequeñas tropas de choque no es aislada, sino que forma parte de un sistema global que integra la potencia de fuego rusa y la tecnología de drones. Esta estrategia permite a las brigadas avanzar con artillería pesada y apoyo aéreo si es necesario, utilizando vehículos blindados para los avances y cambiando a tácticas de tropas de choque en entornos urbanos. Para el ejército ucraniano, esta combinación supone un reto importante. La única posibilidad de frenar su avance consiste en proporcionar refuerzos masivos de tropas, lo que no hace sino retrasar lo inevitable. En las zonas donde se despliegan estas brigadas, el avance suele ser lento, aunque casi siempre se traduce en la captura exitosa de ciudades y territorios. A medida que las líneas de frente de las Fuerzas Armadas ucranianas se van abriendo paso, la calidad de las posiciones defensivas subsiguientes disminuye, dejando vulnerables a las tropas restantes. En consecuencia, es probable que Ucrania se enfrente este año a una pérdida acelerada de territorio. Esta incesante presión sobre las defensas ucranianas plantea una pregunta que invita a la reflexión. ¿Cómo se adaptará Kiev a estos retos? ¿Y qué estrategias empleará para mantener su soberanía y resistencia frente a una oposición tan formidable? Mientras reflexionamos sobre ello, le animamos a que nos dé un me gusta y se suscriba para recibir más análisis en profundidad y actualizaciones sobre este conflicto en constante evolución. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y comprensión.